vértice. En sí se encuentran en el plano cartesiano y se mide en grados o en radianes y se puede variar desde 0, 90, 180, 270 y por último que son los 360 grados, que es una vuelta completa al plano cartesiano o el ángulo completo. Y como todos ya conocemos, se pueden clasificar como ángulo agudo, recto, obtuso y llano. El agudo mide menos de 90, el recto exactamente 90, el obtuso mide más de 90 pero menos de 180 y el llano que mide exactamente 180 grados. También están presentes en los triángulos, que por la cual tenemos como ejemplos principales el triángulo rectángulo y el triángulo acuotángulo. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es los ángulos coterminales. Estos tipos de ángulos son los que comparten la misma posición inicial y la misma posición final en la circunferencia que se está formando a partir de los ángulos dados. O en otras palabras, dos ángulos son coeternos y ambos terminan en el mismo punto de circunferencia. Aquí tenemos un ejemplo para poder entenderlo un poco mejor, que por la cual el ángulo coterminal de 300 grados da en el cuarto cuadrante y estos 300 grados se le resta con los 360. ¿Y por qué por 360? Porque está en el cuarto cuadrante y le falta solo llegar 60 grados para completar la vuelta completa. Y ese sería el ángulo coterminal. Sería en sí esos 60 el sobrante, lo que le falta para llegar hasta los 360. O sea, le puedes restar los 360 menos 300 y ahí te saldría el resultado de ello. ¿Cómo convertir de grados a segundos y viceversa? Por eso calculamos 23.3486 grados. Lo primero que hacemos es 23 grados, nos quedaría 0.3486. Eso lo multiplicamos por 60, que nos daría 20.916 minutos. Lo que le tomamos el 20 nos quedaría 0.916 por 60, que nos daría 54.96 segundos. Lo que redondeando nos daría 55 segundos. Entonces, después de hacer esto, sabríamos que 23.3486 grados es igual a 23 grados, 20 minutos y 55 segundos. A la viceversa sería, para calcular la viceversa sería 23 grados, 20 minutos, 55 segundos. Cogemos el primer valor, 23 grados. Del segundo valor, 20 minutos, lo dividimos para 60, lo que nos daría de resultado 0.3333 grados. Del tercer valor, 55 segundos, lo dividimos para 3600, lo que de resultado nos daría 0.0152. Lo que nos daría, al sumar todo esto de resultados, nos daría 23.3485 grados. Ese es el resultado de 23 grados, 20 minutos y 55 segundos. Ángulos suplementarios y complementarios. Un ángulo complementario es aquel que sumando los ángulos nos da 90 grados y el ángulo suplementario es aquel que sumando sus ángulos tiene que darnos 180 grados. Para los ángulos complementarios, el complemento es para poder calcular el complemento de 31 grados para saber cuál es el número para que nos dé 90 grados, tenemos que hacer, como ya sabemos que un ángulo complementario es el que tiene 90 grados, le restamos los 31, con eso nos daría de resultado 59. 59 más 31, 90 grados. Igual acá el complemento de este ángulo, para poder saber cuál es el complemento, le restamos 9 menos los 90 grados, que nos daría 81. Para el ángulo suplementario, el suplemento de 30 tiene que ser, para que nos dé el resultado 180, lo que tenemos que hacer es 30 menos los 180, nos daría 150. 150 más 30, 180. Acá es igual, el suplemento de 146 grados, para poder saber, le restamos los 180, nos dará igual de 34 grados, más 146, 180.
Funciones trigonométricas. Sea θ cualquier ángulo en posición estándar y sea el punto x y cualquier punto excepto 0,0 que es el origen en el lado terminal de θ. Si r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado es la distancia entre el origen y el punto xy. Entonces las funciones trigonométricas se definen de la siguiente manera, como podemos ver en el gráfico. El seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y sería igual a y sobre r. El coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería x sobre r. La tangente de θ, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería y sobre x. Tenemos la cosecante, que es el recíproco del seno. Entonces la cosecante de θ, que es igual a r sobre y. La secante, que es el recíproco del coseno, nos quedaría que la secante de θ es igual a r sobre x, y la cotangente, que es el recíproco de la tangente, nos quedaría x sobre y. Ángulo de referencia. Sea θ un ángulo en posición estándar tal que su lado terminal no se sitúa sobre un eje de coordenadas, el ángulo de referencia θ' para θ se define como el ángulo formado por el lado terminal de θ con el eje de las x. En este caso tenemos un ángulo θ de 150 grados. Ahí podemos observar el lado terminal y tomando en cuenta desde el eje de las x tenemos que el ángulo de referencia θ' es igual a 180, ya que está en el segundo cuadrante, menos el ángulo θ. Esto nos da igual a 180 grados menos 150 grados y obtenemos el ángulo de referencia θ' de 30 grados. La palabra trigonometría, del griego trigonon, triángulo, metría y medición, se refiere a la medición de triángulos, o a su vez es la que se encarga de estudiar y medir los triángulos, las relaciones entre sus ángulos y lados y sus funciones trigonométricas. Permite calcular distancias con precisión sin tener que necesariamente recorrerlas. Esta rama es de gran utilidad para la ingeniería civil, debido a que permite calcular de forma precisa distancias y ángulos de inclinación. Las funciones o razones trigonométricas son las relaciones entre los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo con respecto a uno de los ángulos agudos. Tenemos entonces, el seno del ángulo es la razón o la división de la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa. El coseno del ángulo es la razón entre la longitud del cateto adyacente sobre la longitud de la hipotenusa. La tangente del ángulo es la razón entre la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente. La cotangente del ángulo es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. La secante del ángulo es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto, como se puede observar en la siguiente tabla. Para este ejercicio nos pide determinar los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ del triángulo rectángulo. Como se observa en la figura, el cateto opuesto a θ tiene 8 centímetros de longitud y el cateto adyacente tiene 15 de longitud. Para encontrar el valor de la hipotenusa, tenemos que realizar con el teorema de Pitágoras. Y el valor de la hipotenusa es de 17. Entonces, de acuerdo a la información antes brindada de las 6 funciones trigonométricas, podemos presentar los siguientes resultados.